Hola mi gente, me dicen que no le dé a la mesa para arrancar este podcast, pero sean bienvenidos otra vez a Cómo lo hablamos. Un placer para mí conectar con toda esa audiencia y en Spotify, en YouTube, que ha estado activa con este espacio donde he podido ser, al igual que nuestros invitados. Me gusta que ustedes tengan la oportunidad de poder comentarnos qué quieren en los episodios, y el episodio precisamente que tenemos en el día de hoy fue pedido por ustedes a través de Instagram y a través de la plataforma de YouTube. Y me encanta que tengamos entonces la oportunidad de poder llevárselo. Recuerden suscribirse también en YouTube y estar atento a Spotify, ay, me fue la S, a Spotify, con nuestras entregas. Pero yo tengo hoy una invitada que yo la recibí en el primer episodio, pero vamos a presentarla de nuevo. Ella es Fieri Guzmán, es mi hermana, la cisterna, reumatóloga e inmunóloga clínica. Ya lo dije bien. Hola a todos los que están suscritos en este canal de YouTube y que cada vez que sale un podcast nuevo se dan cita para escucharlo y dar like sobre todo. Gracias por invitarme nuevamente. Mira, el primer episodio tuvo un arranque bueno. O sea, la gente lo aceptó y cayó muy bien. Sobre todo porque era un tema muy, o sea, una realidad, lo del médico. Y precisamente hoy tú vienes también en ese rol de médico, pero bajo tu especialidad. Sí, así es. ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cómo van las citas? Todo bajo control. ¿Van bien? Sí, claro, van bien. Eso es lo importante. Señores, yo mencionaba, bueno, ya conocen que ella es reumatóloga, y precisamente en reumatología hay muchísimas condiciones que ellos tratan. Precisamente, también, en el episodio de las enfermedades raras, junto a Erili y junto a Brenda Rodríguez, pudimos hablar de dos condiciones que, vamos a decir así, ¿son reumatológicas o tienen que ver con reumatología? Bueno, en el caso de Erili tiene una enfermedad que sí pertenece a la reumatología. Y en el caso de Brenda Liz, ella tiene una enfermedad inflamatoria intestinal que sí puede tener asociación, claro que sí, tiene asociación también. Tiene su aspecto inflamatorio, inmunológico. El manejo básicamente es de gastroenterología, pero cuando se asocia con enfermedades reumatológicas, como en el caso del dolor articular por espondiloartritis, entonces sí, ahí entra el papel de reumatólogo. Perfecto, entonces menciono esto porque fue a raíz de ese episodio que pidieron que habláramos de lupus, y también en Instagram ya había puesto una cajita de preguntas y tenía el tema de lupus también pendiente por ahí. Una enfermedad que yo diría, quiero decir como que en los últimos años, para no equivocarme, como que se ha venido incrementando porque se escucha más. Veo más personas hablando del lupus, gente tal vez que lo padece, que a través de las redes sociales lo comunica. El tema ahora se aborda mucho más y se hace incluso más interesante para la gente. Interesante porque quieren educarse al respecto. Y eso es lo que yo quisiera que hoy hagamos, lejos de tumbar todos esos mitos del lupus, con esta oportunidad que tú nos brindas. ¿Qué síntomas refiere esta enfermedad? Para ir entrando de lleno en la materia, porque si bien es cierto que el dominicano le ha puesto apodos de que esa es la enfermedad de la sangre mala o esa es la enfermedad de la manchita, ¿cuáles son esos síntomas que refiere el lupus precisamente? Bueno, antes de mencionar los síntomas, sí, es bueno hablar un poquito acerca de la definición general o el concepto general de lupus. Quiero hablar un poquito llano, también utilizando términos científicos, claro que sí, pero hablando para que las personas que están escuchando, bueno, que también se nutran de la información. Claro. El lupus es una enfermedad de característica inflamatoria, autoinmune, es una enfermedad crónica. Estamos queriendo romper el estigma de que es la enfermedad mala de la sangre, que es cáncer. De hecho, muchos pacientes, inmediatamente se les hace el diagnóstico de lupus, lo primero que te preguntan, ¿y eso es un cáncer? O tú le das la prescripción de los medicamentos para comprarlos y donde van a comprarlos, le preguntan muchas veces, ¿y qué tipo de cáncer usted tiene? Porque los medicamentos que utilizamos para manejar ciertas enfermedades reumatológicas, pues sí se utilizan para pacientes que tienen cáncer a diferente dosis, o sea, diferente dosificación, diferentes miligramos, para que me entiendan mejor.
Y sí, el paciente se confunde, inmediatamente va a comprar los medicamentos y a la segunda consulta entonces vienen preguntando, doctora, pero tengo lupus, pero eso es cáncer, ¿entiendes? Entonces estamos tratando de romper eso. No es una enfermedad contagiosa, que es una de las preguntas también que hacen los pacientes. No es una enfermedad infecciosa, o sea, no es una enfermedad que me infecté y se me pegó. No. Porque la gente entiende que tal vez como la llaman la enfermedad mala de la sangre, se puede transmitir, se puede pegar. Exacto. Muchos pacientes tienen esa duda y no, lamentablemente no. Es una enfermedad que tu mismo sistema inmunológico, que es el sistema de defensa, el sistema de defensa, todo el mundo sabe que si tengo un virus, una bacteria, una infección por un hongo, inmediatamente el mismo organismo crea mecanismos de defensa para decir, bueno, este paciente está enfermo, te da fiebre, te comienzan a salir lesiones en la piel, te da tos, o sea, todo eso es una reacción inflamatoria que el mismo organismo lo crea para alertar de que hay un proceso de enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas? En este caso, lupus. Tengo un gen o varios genes que me hacen a mí, me predisponen a tener el lupus, pero ese gen está dormidito. Está como que es inactivo. Está intranquilo, está inactivo. Viene un factor del medio externo, puede ser un factor ambiental, puede ser la exposición al sol. Los rayos ultravioletas se han asociado con la aparición de lesiones cutáneas por el lupus. O sea, que por ejemplo, para ir en esa misma línea, si una persona se sobreexpone mucho al sol, puede... Si tienes la predisposición si genética, exactamente, si tienes ese gen, muchos fármacos que también en ese caso te expusiste al fármaco, es como una reacción alérgica. Entonces, y te puedes tener manifestaciones. Entonces, están también, que son los más descritos, de hecho, los agentes infecciosos. Los virus, principalmente, las bacterias, te infectaste y, oh sorpresa, como ha pasado con el COVID, que el COVID ha venido, la gente dice, ay, la vacuna le desencadenó una enfermedad inmunológica. Además de eso, está el hecho de que te contagiaste con el virus del COVID, y te activó ya la predisposición genética que tú tenías y te predispuso y te empezaste a tener los síntomas. Entonces, cuando pasa eso, que ese gen que estaba inactivo se activa por un medio externo, se comienzan a generar respuestas en el cuerpo inflamatorias generadas por el mismo sistema inmunológico de una forma desorganizada. Ponte tú que si se activaban 100 células en pacientes que no tienen ninguna predisposición, aquí se están activando millones de células que están generando una respuesta desorganizada y eso te genera entonces las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son? Wow, un espectro amplio de manifestaciones clínicas porque el lupus engloba muchas cosas. Eso quería mencionarte, ¿cuáles son esas manifestaciones? Porque veo, si nos ponemos a buscar, o tal vez gente conocida, tienen muchas, que si dolor en las articulaciones, que si la mancha. Veo tantas cosas que digo, pero wow, parece que es una enfermedad que agarra todo. Exacto. Mira, están las manifestaciones, como tú muy bien lo apuntas, las manifestaciones de la piel, las lesiones cutáneas, es lo mismo. Las manchas, como la gente dice, me salió una mancha, me salió una alergia, una piquiña, una raquiña. Esas son las expresiones que utiliza el paciente. Está el famoso rash malar, que de hecho por eso se ha caracterizado mucho el lupus. Es el eritema o el enrojecimiento en alas de mariposa, que por eso vemos el signo del lupus es una mariposa. Vemos la mariposa en muchos... Pero no todos los pacientes No todos los pacientes lo hacen, porque eso depende de la manifestación que el lupus te produzca. Hay pacientes que solamente se quedan con las lesiones en la piel y no hacen nada en otros sistemas. Entonces, está ese famoso rash malar en alas de mariposa, están otras lesiones que son rojizas también, para que la gente entienda, eritematosas, que te pueden salir en los brazos, en el tronco, en la parte de arriba, te pueden salir en las piernas, puedes tener alteraciones también en la parte mucosa, úlceras en la boca, que son las famosas llaguitas en la boca, la nariz. Se describen como no dolorosas, pero el paciente realmente sí las refiere como dolorosas, principalmente en el paladar, en lo que la gente le dice en el cielo de la boca, ahí salen las úlceras.
También está la alopecia o salida del cabello. La alopecia se presenta principalmente en parches o difusa. Tiene la característica de que es una alopecia no cicatricial, es decir, no le deja una cicatriz, como algunos tipos de alopecia que sí dejan una cicatriz. Deja esa marca ahí. No. El paciente se le cierra el folículo y no en la alopecia cicatricial, entonces el paciente no tiene salida de cabello. O sea, el folículo se cierra, se aplana la parte del cuero cabelludo, se pone lisa, como cuando ya el paciente está calvo. Ya eso exactamente. Exacto. Vamos a ver en el lupus una alopecia parcheada o difusa que es no cicatricial. También importante mencionar que existe un tipo de lupus que ya es un poquito más crónico, el lupus discoide, que produce unas lesiones que al inicio son eritematosas y que posteriormente van descamándose y van produciendo una atrofia y se van poniendo negruzcas y tienen esa forma anular discoide. Que cuando hablas de lesiones son abiertas, literalmente. No, lesiones son las manchas en la piel, lo que la gente le dice manchas. Ningún paciente va a tener esas lesiones abiertas meramente. Bueno, mira, cuando el paciente tiene vasculitis, que ya es otro tipo de manifestación, sí tú puedes tener una ulceración, que es lo que la gente le dice llaga. Puedes tener lesiones gangrenosas también, que la gente dice, ay, me picó gangrina. O sea, eso es muy común decirlo. Sí. Y las úlceras sí las puedes tener. Lesiones puntiformes, que son como unos punticos rojitos, que hay que diferenciarlo de las picaduras. Por ejemplo, la picadura, si tú le presionas, se va a desaparecer. Por lo general, el punto de vasculitis no lo hace. La vasculitis ya implica... realmente eso es como un campo aparte, porque la vasculitis es muy amplia. Un campo aparte del lupus. Del lupus, porque puede ser secundaria, pero también tenemos tipos de vasculitis primaria que realmente no vamos a exactamente, porque es muy amplio y tú puedes tener hasta vasculitis en el sistema nervioso central secundario al lupus, que es una inflamación del vaso que te produce manifestaciones clínicas también. Hay más manifestaciones. Ay, Dios mío, que yo pensaba que ya con todas las manifestaciones mencionadas... No, el lupus es muy amplio, demasiado amplio. El dolor en las articulaciones yo creo que es una de las más principales, ¿no? Sí, mira, de hecho, el dolor articular, cuando la gente le hablan de reumatólogo, piensa para los dolores, para los viejos, ¿tú entiendes? Pero sí realmente tiene un trasfondo importante porque las enfermedades reumatológicas producen dolor articular. Pero ya tú vas viendo cómo el lupus no solamente es articular. Tú puedes tener dolores en las articulaciones. ¿Qué son articulaciones? Las coyunturas, como la gente le dice, coyunturas. No solamente las muñecas y los dedos de las manos, porque aquí, en los hombros, exacto, los codos, las rodillas, los tobillos, los deditos de los pies, las caderas, cuello, todo eso. Y el paciente sí puede tener datos de dolor articular, de inflamación de las articulaciones, que es lo que se denomina médicamente como artritis, que se aumenta de tamaño, se pone sensible al dolor, en muchas ocasiones caliente. Esos son datos de inflamación que el paciente puede tenerlos. También están las manifestaciones neuropsiquiátricas. Muchos pacientes hacen manifestaciones neurológicas. Sí, están las convulsiones, que se determine que no sean por causa de medicamentos, ni infecciones, ni de causa vascular. También están los eventos psicóticos, datos de ansiedad, alucinaciones, que cuando los pacientes escuchan o ven cosas que realmente no están en su entorno. O sea que el lupus provoca todo eso. Sí, cambios de la personalidad, trastornos del estado de ánimo, todas esas cosas pues sí pertenecen a lo que son el lupus ya neuropsiquiátrico. También están la presentación de cefaleas o dolor de cabeza, que como dije, que no tengan una causa, sí, puede ser de hecho migrañosa, pero no va a responder a los medicamentos que por lo general los medicamentos que por lo general se usan para la migraña. Esas son manifestaciones neurológicas. De hecho, el lupus neuropsiquiátrico se considera como una manifestación grave del lupus y no todos los pacientes la van a presentar, igual que las manifestaciones cutáneas y las articulares.
También están las manifestaciones hematológicas. Wow. Ahí tenemos lo que es la disminución de los glóbulos blancos, principalmente en pacientes que tengan disminución de los glóbulos por debajo de 3,000. Tenemos la anemia hemolítica, que es un tipo de anemia en el cual... Sí, me imagino que la sangre, exactamente, tener esas... Sí, y los glóbulos rojos se destruyen, o sea, se te destruyen los glóbulos rojos, que son los que forman realmente la sangre, y esa destrucción pues conlleva a presentación de manifestaciones, o sea, asociadas a la anemia, lo mismo que los otros pacientes, y realmente un paciente te puede bajar mucha hemoglobina en un abrir y cerrar de ojos. También está la disminución de las plaquetas. En esas causas hematológicas hay que determinar si el paciente tiene otra causa que lo esté desencadenando antes que el lupus, que eso es lo que pasa. Es muy delicada, la de la disminución de las plaquetas, que se puede hasta confundir con cualquier otra enfermedad si ven a un paciente con disminución de plaquetas, digo yo. Exactamente, sobre todo con las infecciones. Claro. El famoso dengue que anda... El famoso dengue, claro que sí. Ahí a mi amigo Eduardo de la Cruz le encanta este tema, sobre todo lo de la trombocitopenia, tú ves, porque mucha gente anda con eso de la ¡ay, que se le bajaron las plaquetas, que esto! Y el estrés es más grande por la plaqueta. Aún sin existir sangrado, ya la gente está... Y Eduardo de la Cruz le encanta ese tema. Pero sí, si se descarta la causa infecciosa, sí, entonces, y se realizan los estudios del lugar, pues sí, ahí se habla de lo que son las manifestaciones hematológicas. También dentro de las manifestaciones graves están las renales. Sí, porque, mira, estás mencionando las manifestaciones, pero vámonos también ahí con el hecho de que entonces el lupus afecta a varios órganos del cuerpo. Por eso se llama sistémico. Lupus eritematoso sistémico, entonces, o sea, piel y sistemas. Mencionaste cuestiones neurológicas, hematológicas, pero entonces ahora también te vas a lo renal, que es súper delicado. Sí, así es. Entonces, son muchos los médicos que tienen que intervenir a un paciente. Claro, es un manejo multidisciplinario. También están manifestaciones pulmonares, wow, manifestaciones cardiovasculares. O sea, es sumamente amplio. Están los síntomas constitucionales como la fiebre, la fatiga. O sea, si nos ponemos a hablar de lupus, tenemos que tener como algunos 25 podcasts para desarrollarlo. O sea, es algo realmente muy amplio. Entonces, ¿con qué examen o qué exámenes, porque entiendo que deben ser varios por todas las manifestaciones, qué exámenes se deben de realizar para determinar que una persona tiene lupus? Bien, entonces, generalmente después que tú identificas la clínica, si a mí como reumatóloga me llega un paciente con alguna de las manifestaciones clínicas que yo te estuve puntualizando, entonces se le hacen los análisis de rutina, los que siempre se indican, hemograma para las manifestaciones hematológicas que comentaba anteriormente, un examen de orina para identificar si el paciente está tirando proteínas, si hay sangre en la orina oculta, si hay leucosuria también. Se le hace medición de las pruebas hepáticas, las pruebas renales, en fin, toda esa batería de análisis que la gente comúnmente conoce, más la determinación de un panel inmunológico. En ese panel inmunológico, eso te va a arrojar lo que te mencionaba anteriormente, los anticuerpos, que son los protagonistas en desencadenar todas las manifestaciones los que estaban inactivos clínicas. Que se activaron. Los anticuerpos que se generaron después de la activación o de la predisposición genética que te hablaba anteriormente. Todo eso se mide en un panel inmunológico y lo tenemos disponible en los laboratorios de la ciudad y a nivel también nacional. O sea, en todos los laboratorios se está realizando. Anteriormente se había que mandarlo fuera del país, pero ahora ya están disponibles. Y excúsame que te interrumpa, ya después que el paciente se le identifique una alteración en alguno de esos laboratorios, entonces ya ahí se pasa a otros puntos que son también muy importantes. Valoración ecocardiográfica, tomografía de tórax, todos los gabinetes, exactamente. Una cosa, entonces, ese tratamiento que tú mencionas, ese examen, decías al principio que hay genes que están inactivos. Entonces, si tal vez yo sé que en mi familia hay una persona que padece de lupus y yo quiero hacerme un examen para determinar si yo puedo ser una candidata, yo puedo hacerme ese examen y el examen tal vez puede arrojar de que están ahí. Bueno, aunque no estén activos. Mira, tú sabes que esos son estudios genéticos, pero si tú tienes un familiar que tiene lupus, sí se ha evidenciado que hay asociación entre familias. No es 100% hereditaria. Por ejemplo, en el caso de los pacientes
bueno, el 100% realmente es un porcentaje bastante alto, pero, por ejemplo, los falsémicos. Tú has escuchado que el paciente que tiene falsemia se casó con una falsémica y tuvieron hijos falsémicos, porque se hereda. Pero el lupus ¿Se hereda de no manera es dominante? 100% hereditario. No, claro que no. Tú sí puedes tener, en tu caso, por ejemplo, ninguna de nosotros tenemos lupus, pero tú no sabes si nuestros ancestros, alguno tuvo lupus, y probablemente tú tengas, Dios te libre, una hija, un hijo que desarrolle lupus. O sea, tú lo puedes, sí, y de hecho otras enfermedades reumatológicas, porque el mecanismo de presentación de las demás enfermedades es similar. Es el mismo sistema inmunológico y es la misma cascada de liberadores y de células inflamatorias que te va a provocar la enfermedad. Tú puedes tener artritis reumatoide, tu tía puede tener lupus y quizá una prima tercera tenga síndrome de Sjögren y comparten ese tipo de... Que mira, mencionando, yéndonos por esa misma parte de los genes inactivos, que luego con el tiempo se va desarrollando, el rango de edad me imagino que no cabe tanto tal vez en los menores, tal vez ya se viene entrando quizás en los adolescentes, adultos, no, porque como mencionabas que se puede asociar a esos genes inactivos, tal vez el rango de edad puede ser viene siendo de los adultos y los adolescentes. Bueno, si tú supieras, qué bueno que tú haces esa pregunta, porque estuve revisando hace unas 2 semanas, estuve revisando sobre vi unos estudios epidemiológicos, porque coincidencialmente he tenido 3 pacientes y la edad ha sido de 13 años. Y me puse a revisar y a identificar, y sí hemos visto menores de ahí, o sea, hemos tenido pacientes con menor edad. Tal vez el rango... Sí, es menos quizá probable, pero sí hay muchos niños con lupus. Wow. Y la edad que oscilaba en los estudios epidemiológicos que revisé era de los 15 a los 44 años. En otros estudios sí mencionaban la edad de los 12 años, a partir de los 12 años. Tú puedes tener pacientes, de hecho, de 60, 65 años, que quizá comenzaron con un dolorcito en las articulaciones, le salía una manchita, nunca le puso atención, pero el problema se fue empeorando con el paso del tiempo y llegan a la consulta, 65 años, wow, un lupus, debutando con lupus. Pero cuando tú le haces la historia clínica, tienen hasta 10 años ya con el dolor en las articulaciones y nunca se había exacerbado. Hay enfermedades que son calificadas, vamos a decirlo así, con regularidad en las mujeres o en los hombres. Aquí con el lupus, por ejemplo, ¿cuál sería esa determinación para decir, bueno, le da más a las mujeres, es regular en las mujeres más que en los hombres, o es una enfermedad que realmente, vamos a decirlo así, no tiene diferencia de género porque le puede dar con regularidad a cualquier persona? Mira, es predominantemente al sexo femenino. Sin embargo, con el conocimiento de la enfermedad, porque anteriormente se conocía mucho menos, y ahora se conoce poco, pero anteriormente no se conocía tanto la enfermedad. Sí ha ido aumentando como el número de hombres que se diagnostican con la enfermedad. Sigue todavía siendo predominantemente el sexo femenino, con la particularidad de que los hombres les va peor. O sea, el paciente masculino con lupus tiene manifestaciones graves, por lo general hacen manifestaciones renales, neurológicas. O sea, tienen peor pronóstico frente al sexo femenino. Pero sí, las mujeres estamos más predispuestas. Y entonces, como tú mencionas, tal vez con más barreras para enfrentarlo. En el caso de los tipos de lupus, porque mencionabas al principio que el lupus tal tiene cierta manifestación, mencióname los diferentes tipos de lupus, a modo general, por decirlo así, y cuál sería de esos tipos de lupus el más peligroso y por qué. Bueno, mira, el lupus es el lupus eritematoso sistémico. Sí tiene diferentes vertientes. Por ejemplo, tenemos el lupus cutáneo, que es el lupus que se confiere solamente a la piel. Piel y anexos y mucocutáneo, como le dicen, ese sí. Tenemos el lupus neonatal, que
como su nombre lo dice, en neonatos, bebecitos, una madre con lupus que tiene ciertos anticuerpos, que son lo que yo te dije que vemos en el panel autoinmune, en el análisis, los tiene positivos, queda embarazada y hay que revisar a ese bebé que está dentro, ¿verdad?, a ese producto. Hay que estarle haciendo monitorización, perfil biofísico, revisar que el bebé no haga un bloqueo. Posteriormente, cuando nace, puede tener también las lesiones cutáneas. Eso es un lupus neonatal. Ya dependiendo de la manifestación clínica, pues nosotros le denominamos como lupus neuropsiquiátrico, lupus hematológico, articular. Muchas veces el paciente tiene muchas manifestaciones juntas y tú ves que le ponemos lupus eritematoso sistémico siempre delante, con manifestaciones articular, hematológica, neuropsiquiátrica, y por ahí parte. ¿Y cuál sería el más peligroso, por llamarlo así? Porque todos tienen de alguna forma u otra un cierto grado de complicación. Sí. Bueno, los que involucran, o sea, el lupus que involucra a órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? El cerebro, el corazón, los riñones. Y hay pacientes, como te mencioné, que también hacen manifestaciones pulmonares. Suelen ser los más agresivos, los más peligrosos para el paciente y los que hacen que aumente la mortalidad. Porque ya en la parte articular, por lo general, el lupus tiene esa característica frente a la artritis reumatoide. La artritis reumatoide produce erosión y es deformante de hueso. Y el lupus no es tan agresivo realmente como la artritis reumatoide. Por decirlo así. Y las manifestaciones cutáneas, que tú sabes que se resuelven un poquito más fáciles. Pero sí, las que atacan a órgano diana son las más peligrosas y aumentan la mortalidad. ¿Podemos decir que hay algún tratamiento específico para esos pacientes con lupus? Porque tenemos aquí en el país los tratamientos de alto costo para esas enfermedades que son complicadas o las llamadas enfermedades raras. Los pacientes de lupus tienen un tratamiento específico que le va a permitir tener una calidad de vida buena, por decirlo así. Hay medicamentos. Yo no te diría que es, para que la gente no entienda qué específico es que me va a curar. Exacto. Sí, como tú dices, para mejorar la calidad de vida. Están los fármacos modificadores de la enfermedad, o sea, modifican los síntomas, los modifican. Están los que vienen vía oral, o sea, que son tomados, la pastillita. Tú ves que el paciente tiene fácil acceso a comprarlo en los establecimientos. Y como tú mencionas, están los fármacos que son proporcionados por alto costo, que también ahí hay fármacos que son vía oral, que son muy costosos, que quizá el paciente, aunque lo consigue en la farmacia, pero, no, ¿verdad? Claro, el bolsillo. Alto costo. Y están los fármacos biológicos que ya tú escuchaste anteriormente, exactamente, esos fármacos que también son muy costosos y que realmente ayudan bastante al paciente en el momento en el que lo necesiten. Perfecto. ¿Qué médico determina el tratamiento de un paciente con lupus? ¿Solo el reumatólogo? Porque mencionabas las condiciones renales, cardiológicas, neuronales. Entonces, ¿son todos esos médicos que deben de intervenir en el tratamiento o solo el reumatólogo tiene la facultad para poder ponerle el tratamiento per se a ese paciente? Bueno, mira, es un tratamiento multidisciplinario, como te mencionaba anteriormente. El reumatólogo es el que está a la cabeza. En un paciente con lupus, el reumatólogo es el que dirige. Excelente. O sea, yo soy como la directora de la orquesta. Donde si el paciente, si yo identifico que el paciente tiene alguna alteración renal, pues lo mando a donde el nefrólogo. Yo como reumatóloga sé qué medicamento le va bien al riñón y se lo coloco. Pero sí es bueno que el nefrólogo vaya valorando que ese paciente utilice bien sus medicamentos, que si hay que manejar la presión, que si tiene datos de proteinuria, o sea, proteína en la orina, darle ese manejo como socavado en cuanto al riñón para cuidar el riñón y evitar que el paciente llegue a una insuficiencia renal y que caiga en diálisis. O si ya el paciente me llegó muy avanzado y hay que dializarlo, pues sí, para el nefrólogo. También necesito del nutriólogo,
que valore cuál es el déficit calórico de ese paciente, cuáles son los medicamentos, cuáles son los suplementos nutricionales, si necesita proteína para, ¿verdad?, para ayudarse. El hematólogo, el infectólogo, porque los pacientes con lupus tienen muchas infecciones y de hecho, eso aumenta la mortalidad también en el caso que yo lo identifique. Y así también el cardiólogo, el neumólogo, todos los médicos. Que mira, ahí quiero entrar, mencionabas la mortalidad. Pacientes con lupus, incluso conozco personas que lo padecen y veo que el miedo es, ay, no voy a tener una calidad de vida, mi calidad de vida es baja, yo creo que no voy a durar mucho aquí, yo tengo que pasar la toa, me limito a hacer tal cosas. ¿Qué limita a un paciente con lupus? Y en el caso también de esa calidad de vida, ¿puede tener una vida normal, plena, como nosotros le llamamos una larga vida, sin limitaciones tal vez? Sí, déjame comenzar por lo de la supervivencia. Para los 60, 70, anteriormente, la mortalidad era aumentada porque no estaban los fármacos que están ahora. Se han ido desarrollando y se seguirán desarrollando. Hay muchos, esto se mantiene como en un constante estudio para encontrar fármacos diferentes que puedan ayudar a los pacientes. Ya un paciente que tú lo diagnosticas, 20 años de diagnóstico, tiene una supervivencia de hasta un 95%. O sea que realmente eso ha ido disminuyendo y va a disminuir más porque nosotros los reumatólogos estamos intentando concientizar a la gente que la reumatología no es solamente el dolorcito, que la reumatología va más allá. Escuchen entonces, estamos concientizando y esa concientización es lo que va a ayudar a que vaya disminuyendo cada día más la mortalidad. Excelente. Y en cuanto a las limitaciones, ninguna. Un paciente con lupus puede hacer su vida normal. Puede hacer su vida normal con ciertas restricciones. Tú ves, porque tú le dices puede hacer su vida normal y no es para que vayan para el teteo. En el caso del cutáneo, por ejemplo, sí, metido en la playa, tiene que limitarse a la exposición al sol. Bueno, para eso, mira, los filtros solares, la visera, porque no es que no vaya a la playa, no lo podemos dejar, ¿verdad? Me refiero a que no extralimitarse. Exacto. Puede tener una vida normal, pero con ciertas precauciones. Puede ir a la playa, claro, póngase su filtro, póngase su visera, colóquese su traje de baño. Ya hay trajes de baño que vienen en manga larga para evitar la exposición. Póngase abajo de una matica, no dure mucho en el agua. O sea, son muchas cosas. Lo que más realmente... Yo le digo que se cuiden de las infecciones porque no se pueden estar infectando. Porque el sistema inmunológico está comprometido. Está comprometido porque yo lo freno con el medicamento. O sea, yo te pongo un medicamento que te va a frenar ese sistema de defensa inmunológico que está, como yo te dije, acelerado y tiene que cuidarse de las infecciones. Una de las cosas que más nos preocupa es la mujer en edad fértil. Y el hecho ¿Está más propensa? Y no. El hecho de que la mujer no tenga planificación, que se embarace utilizando ciertos medicamentos que van a ser teratogénicos, o sea, que pueden traerle problema al bebé. El riesgo de que tú estás, por ejemplo, activa del lupus, o sea, activa, enferma, con la enfermedad activa, prendida, como yo digo, y que tú te embaraces sabiendo que estás utilizando medicamentos que te predisponen a efectos secundarios y que estás enferma. Siempre el embarazo debe de ser coordinado con la reumatóloga y el ginecólogo. No es que no se embarace, mira, eso es muy importante. La paciente con lupus se puede embarazar, puede tener sus hijos y hacer su familia, pero hay que buscar el momento adecuado con la reumatóloga, que estemos así, mira, no flare, sin actividad, la actividad lo más baja posible, para cambiar medicamento. Muchas veces hay que esperar hasta 3 y 6 meses después que tú cambies el medicamento para comenzar a buscar los hijos. Puede trabajar normal, puede hacer ejercicio, puede ir de compra, puede ir a la discoteca, siempre todo con moderación. Se puede tomar su poquitico de alcohol con moderación. Tú ves, todo es permitido. Me encanta. Hay centros de apoyo para el lupus aquí en República Dominicana. ¿Qué organizaciones, por llamarlo así, tal vez existen en nuestro país para darle, no sé si el apoyo económico, pero tal vez el emocional, ese apoyo emocional, psicológico, esa red de educación, tal vez educativa, porque es una enfermedad que, como tú bien mencionabas, hay que irle tumbando esos mitos, esas cosas que la gente siempre ha escuchado, que ha creído. Hay en República Dominicana una organización que se dedique a eso, tal vez algún centro. Sí, claro que sí. Mira, tenemos a Solredo.
Solarredo, si tú le buscas las siglas al inicio, es una institución sin fines de lucro, dedicada no solamente al lupus, sino también a otras enfermedades reumatológicas y sin fines de lucro ayuda a esos pacientes. Hay también la Sociedad Dominicana del Lupus, también están los hospitales donde se brinda atención de reumatología, el Hospital José María Cabral Ibáez, que tiene un departamento de reumatología completo, o sea, sin desperdicio, ¿viste? La atención de allá. Y ahí está también una farmacia de alto costo que se colocó precisamente para descentralizar la atención de alto costo solamente en Santo Domingo, sino que los pacientes de la región norte se pudieran beneficiar y buscar los medicamentos allá. También está el Hospital Padre Villini, que se reaperturó hace poquito, se remodeló, y ellos también brindan la atención a los pacientes con lupus, y todos los otros centros públicos donde se les brinda atención reumatológica, y la principal institución, los reumatólogos, que somos los que lo de la cabeza. Exactamente, los que llevamos pues la tarea de ayudar a esos pacientes, y también están grupos de WhatsApp de apoyo también. Me encanta. Y de orientación. Es súper necesario para esos pacientes, porque si bien es cierto de que ya tienen los síntomas, tienen que luchar con la enfermedad, que los medicamentos y todo eso, pues también hay una parte emocional muy comprometida. Que de hecho el psicólogo, el psiquiatra tiene que intervenir. Su papel importante también. Para ir finalizando con esta conversación, yo no quiero dejar una parte que me llenó de mucha, yo quiero llamarle impotencia, me consternó cuando Brenda estuvo aquí con las enfermedades raras, de que su seguro se desligó de su enfermedad, ya estando en el seguro. En el caso de los pacientes con lupus, ¿los seguros aquí en República Dominicana se están haciendo responsables de ese tipo de enfermedades? ¿O el paciente tiene que costear todo de su bolsillo, todos los tratamientos que conlleva la enfermedad? Bueno, mira, recuerda que las ARS tienen un plan de cobertura. Hay que investigar la situación de Brenda, a ver qué fue lo que pasó. Porque todas las ARS tienen un plan de cobertura. Si tú agotas los medicamentos que tiene, o sea, el monto, el dinero que está destinado para esos medicamentos, pues obviamente se va a agotar, porque eso es un presupuesto anual. Entonces, por eso es que uno recurre a que el paciente se vaya a alto costo a buscar los medicamentos. Pero uno ingresa paciente con enfermedades reumatológicas y tienen cobertura. Y su seguro le cubre normal. Claro, tienen cobertura siempre y cuando hay algunos, como te dije, hay algunos tratamientos que no están incluidos en el plan. Y conozco laboratorios que tal vez a veces, como que tienen una responsabilidad social, no sé, una cuota con esos pacientes tal vez. O sea, hay laboratorios que entiendo que ayudan a pacientes de bajos recursos, tal vez con estudios y cosas, ¿no? Tú dices laboratorio, farmacéuticas. Sí, exacto, farmacéuticas. Sí, hay algunas farmacéuticas que tienen planes para realización de estudios que uno solicita para los pacientes, estudio de imagen, el laboratorio, que sí, tienen como unos cupones, bonos, que ayudan a esos pacientes para, tú sabes, eficientizar realmente el diagnóstico de nosotros, los reumatólogos. Y sí, no te voy a mentir, las pruebas inmunológicas, pues, son costosas. Bueno, son costosas en su mayoría, y no están incluidas en los planes. Por lo menos sabes que todo el mundo tiene plan básico y no están incluidas en los planes. Pero hay que revisar la situación de Brenda, porque hay que ver si ya, cuando ella solicitó el seguro, ya tenía el diagnóstico, y muchas veces eso se soluciona. Quizás hay que buscar a ver la solución de ese problema. Con todo esto que ya tú mencionaste, los tratamientos, ya determinaste que el paciente tiene ese tipo de lupus, ya está recibiendo su tratamiento, podemos decir entonces que, no, como mencionabas, no está la cura, pero sí el paciente puede llegar a un estado que diga, wow, yo mejoré. Que tal vez como empezó yo diga, wow, yo mejoré o voy mejorando, aún con la condición. Claro que sí. Por eso te digo, hay una etapa de la enfermedad que es la etapa no flare, en la cual el paciente está inactivo. O sea, me salían manchitas en la cara, pero no tengo 3 años, 4 años que no veo una mancha. Y excelente. Tengo lupus y no veo una mancha. No me duele nada. Mi riñón está tranquilo. O sea, sí, claro que sí. Y todo eso se logra con el tratamiento y disciplina.
porque yo no hago nada con ponerte el medicamento y que tú no lo utilices. Claro. Todo eso es disciplina, calidad de vida, mejorar la nutrición, la alimentación es muy importante. Todo eso es forma. Si usted sabe que tiene que utilizar su filtro, utilizarlo, recambiarlo, todo es disciplina. Y el paciente con lupus puede vivir como una persona normal, trabajar, tener su familia, enamorarse, ir para los teteos, con moderación, claro, porque es que no lo vamos a tener trancado en la casa. Tengo Muy lupus, bien. soy trancada, ¿entiendes? No, y las enfermedades hay que tratarlas con la mejor cara. Usted se quiere ir para Disney, váyase. Usted está bien. Su reumatólogo le Muy dijo bien. que sí, que usted puede, porque también malito no te voy a mandar, ¿verdad? A No, viajar. claro. Ni tú tampoco vas a tener la fuerza para hacerlo, pero si usted tiene que irse a viajar y a disfrutar, de vacacionar, irse de playa, de resort, si está en la mejor condición, lo puede hacer. Bueno, Pierre, yo quisiera que tú le dieras un mensajito, no tan solo a los pacientes de lupus, sino a los familiares que están también de lleno tratando al paciente, porque el familiar también juega un rol determinante en ser ese soporte para esa persona. Sin familia no hay curación. No, sin familia no hay curación, exactamente. Entonces, un mensaje para esos pacientes de lupus y para esos familiares que están ahí al 100% en la batalla. Bueno, el mejor mensaje que yo le puedo enviar, no solo a los pacientes míos de forma personal, sino a todos los pacientes con lupus y enfermedades reumatológicas, es que todo lo hagan siempre guiado por su médico de cabecera, que es el reumatólogo. Que lleven un plan. Siempre hay que tener un plan disciplinario de sus medicamentos, de los cuidados personales, pero sobre todo que nunca dejen de luchar. Amén. Que no pierdan la esperanza, que se dejen guiar. A los familiares, tomarlos de la mano. Los familiares son, como tú lo dices, son un rol importante. Sin familia no hay curación. Y sobre todo que la familia le dé el cariño que el paciente con lupus necesita. Es muy difícil tú aceptar que de buenas a primeras, de la noche a la mañana, tú estás enfermo. Claro. Que tú estás enfermo. O sea, el paciente necesita mucha ayuda de la familia, pero sobre todo pegarse de Dios, creer en que se puede, tener motivación, levantarse cada día con el pensamiento de yo puedo, yo lo voy a lograr, yo voy a mejorar y yo voy a conseguir lo que yo quiero. Excelente. Gracias, Manita, por darnos esa luz en el día de hoy en cómo lo hablamos. De verdad que el tema realmente necesita más entregas de podcast porque es súper amplio. Faltaron manifestaciones claro clínicas. Que sí, es súper amplio. Y si ustedes lo piden por ahí en los comentarios, podemos tener, claro que sí, un volumen 2 con el lupus, porque ustedes pidieron el tema y aquí se lo trajimos. Esperamos sus comentarios aquí en la plataforma de YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Gracias por estar activos. Y le dejamos las redes sociales de la reumatóloga. Ahí están todas las informaciones de donde ella consulta y también para que puedan tener un acercamiento más directo con ella. Yo te recomiendo, y estoy a la orden para cuando lo quieras hacer, que hagamos, como te lo pidió el público, que hagamos un live de preguntas y respuestas, y así todas esas pacientes que tienen dudas que se puedan aclarar por vía de las redes sociales, pues también lo hacemos. Me encanta. Chócala ahí. Señores, gracias por acompañarnos en Cómo lo hablamos. Será hasta una próxima. Bye, bye.